Yo, oh, por Dios. Entonces, pueden ver. Entonces, bueno, ya una vez iniciada la grabación, les doy nuevamente la cordial bienvenida y reiterarles, quienes tengan algún tipo de inquietud con respecto al Congreso, por favor dirigirse a cada una de sus docentes o en este caso, pues aquí a la suscrita, a la directora por correo, para que conozcan mejor a qué hace referencia y cómo puede participar. Entonces, bueno, ya cerremos acá. Entonces, bueno, pues eh, dando apertura a esta tercera web y con el respeto y puntualidad de cada uno de ustedes, vamos a iniciar. Contamos en este momento pues con nuestra red de docentes, nuestra profesora Angie Viviana, nuestra profesora Sandra Janet, quienes nos acompañan hoy en este proceso y quienes están ahí como son ese eje central, son nuestras líderes, ¿cierto? Quienes guían sus procesos de formación y que estamos en ese aprendizaje recíproco. Entonces, muchas gracias a mis profes por estar siempre presentes en este proceso. Entonces, pues, sin más preámbulos, pues vamos a dar continuidad. Bueno, como pueden ver, puse ahí iniciar grabación porque no quiero que me vuelva a pasar. Entonces, en esta tercera web, nosotros vamos a tocar temas fundamentales de la unidad 3 para los que hayan tenido la oportunidad de ir al entorno de aprendizaje, empezar a explorar esas 3 unidades que hay allí, ¿cierto? Entonces tenemos nuestra tercera que habla sobre salud mental desde el modelo biopsicosocial. Entonces, si ustedes se han dado cuenta, todo el tiempo en las guías se les hace énfasis en que el desarrollo de sus actividades, sus modelos, en fin, o sea, todas aquellas enfoques siempre vayan realizados desde el modelo biopsicosocial. Pero si nosotros no empezamos a tener una información clara de qué hace referencia al modelo biopsicosocial, seguramente no lo estamos aplicando, no somos conscientes y simplemente diligenciamos o damos respuesta a lo que nos dice la guía, pero sin entrar en esos detalles. Bueno, como ustedes pueden apreciar, pues también vamos a hablar sobre políticas públicas, ¿cierto? Tenemos la Ley 1616 del 2013 y el Plan Nacional de Salud Mental allí en el 2018 y pues ha tenido pues como varios ajustes. Son leyes y políticas que sí o sí, de alguna manera, nosotros tenemos que conocer debido a que, ay, me disculparán un momento, por favor. Bueno, me disculparán, en este momento estoy compartiendo sala también con otra persona, entonces pues, silencié el micrófono un momento para que de pronto no. Bueno, vamos a tener algunas inquietudes. Algunos de ustedes, de los que están presentes, tienen inquietudes con respecto al desarrollo de su actividad, teniendo en cuenta que este domingo es el último día y son 200 puntos. ¿Sí? Es mayor densidad. Seguramente esta actividad definirá el proceso de ustedes que realmente pues tengan, les haya ido muy bien o de pronto estemos ahí como colgando. Y obviamente vamos a hablar de una vez de la contextualización de lo que es nuestro paso número 4, nuestro último paso, para que tengamos conocimiento de qué se trata, ¿sí? Y para que ya vayamos descargando la guía, empezando a familiarizarnos porque el tiempo es exclusivo, 14 días calendario. Y pues dentro de los avisos parroquiales, pues vamos a hablar sobre habilitaciones y supletorios que de pronto algunos de ustedes quieran conocer al respecto. Entonces, bueno, pues vamos a darle cabida a lo que es salud mental desde el modelo biopsicosocial. Entonces, si ustedes tuvieron la oportunidad de hacer como esa lectura, hubo allí hacían mención dentro de los varios documentos sobre un autor en especial. En este caso, George Lichtman Engel, estadounidense, ¿cierto? De profesión médico, fue psiquiatra, fue internista,
o especialidades de la medicina, más todos los, digamos, procesos que vino adelantando en el campo de la salud. Y en ese contacto tan cercano que tuvo entre profesional y paciente, ¿cierto? Terapeuta de alguna otra manera por su especialidad en psiquiatría, empieza a tener una mirada un poco más profunda con respecto a lo que es la dolencia de su paciente, ¿sí? Que no solamente estaba dirigido a ese malestar físico, sino habían otros aspectos importantes que jugaban un papel trascendental en la enfermedad del paciente. Entonces, desde la mirada de la psicología proclaman la necesidad de un modelo alternativo al biomédico que en ese momento pues se venía manejando. Y solo, pues digamos, hasta el año 1977, ya más o menos tenía unos 64, 65 años, ¿cierto? Ya bastante experiencia. Y si nos vamos a la época, entonces había muchas, en los años 70, el 80, pues había mucha declaración de derechos, hubo una cantidad de situaciones que se presentaron en la época que posiblemente al exponer de pronto este modelo, pues no es que, ay, sí, llegue el modelo, es excelente, acojámonos a ello, sino todo lo que pudo llegar a implicar, ¿no? El hecho de proponer una parte más amplia, más integral, más holística, como lo dice acá, en respuesta al modelo biomédico dominante. Entonces, es empezar a darle más trascendencia a los aspectos psicológicos. Sí, aún en nuestra actualidad, a muchas personas les cuesta decir que van al psicólogo o que psicólogo yo, pero ¿por qué? Imagínense más en esa época y poder justificar que muchas de las sintomatologías, ¿cierto? De los diagnósticos que se presentaban tenían factores que no se observaban, no eran tangibles, sino que hacían parte de esos procesos, de esos factores psicológicos y sociales. Entonces, también afirmaba que las enfermedades pues no siempre se traducen en anomalías bioquímicas, como les estaba mencionando, sino que estas son el resultado de causas biológicas, psicológicas y sociales. Entonces, eh, empieza a darle trascendencia a la importancia de lo que es la psicología, ¿sí? Y pues, bueno, de ahí en adelante, pues seguramente muchos más profesionales, estudiosos, investigadores o científicos le dan más peso a lo que es estos procesos. Entonces tenemos esta triada. Bueno, la propuesta del modelo, ¿qué busca? ¿Cierto? ¿Cuáles son esos datos científicos y clínicos? Uno, pues estos estudios han demostrado que un enfoque psicosocial puede llevar a mejores resultados, ¿cierto? En el tratamiento de diversas enfermedades, ¿sí? Porque es que ya no solamente van a esos procesos paso a paso, químicos, ¿cierto? Que es lo tangible, que es esa fórmula, que es la reacción de alguna otra manera, ¿cierto? Que pueden tener un resultado tangible, que es, digamos, a lo que tanto van la parte médica. Y la reducción de la reincidencia de enfermedades y mejora, ¿cierto?, en el manejo de las enfermedades crónicas. Entonces, ya de pronto, desde la parte de la medicina y de otras de las ciencias que existen, ya no solamente iba enfocado, bueno, ¿y cómo está? Venga, lo examino físicamente, sino a veces es el hecho de, bueno, ¿y cómo se encuentra usted? ¿Cómo está su hogar? Entonces, ya ir un poco más allá, a esa profundidad, a veces con el solo preguntar, ¿y cómo está su hogar? La persona de una vez se derrumba en llanto o su gesto cambia totalmente, inmediatamente el profesional se da cuenta que hay algo más allá, que no es solamente ese dolor abdominal o esa inflamación del colon o esa cefalea profunda, constante, ¿cierto? Sino hay situaciones más allá que pueden llegar a dar una razón. Entonces, el hecho de que haya una reducción es que posiblemente empiece la vinculación multidisciplinaria, ¿cierto? Interdisciplinaria, no solamente ya del médico psiquiatra, sino, no, necesitamos que esta persona tenga una atención, un acompañamiento por psicología, que también el trabajador social, ojalá haya una visita para hacer un informe más integral, hay que pasarla por nutricionista. Tiene unos espasmos terribles, hagamos acá con el fisioterapeuta y así sucesivamente se empiezan a involucrar varios actores en este proceso que hacen parte de esta atención holística, integral. Bueno.
Dentro de la triada, entonces tenemos los factores biológicos. Entonces, estos incluyen, obviamente, la genética, que no la podemos desconocer, la fisiología, la anatomía del individuo, pero también tiene, o sea, todos estos aspectos son importantes tenerlos presentes porque la genética también hay esos procesos hereditarios, ¿sí? Entonces, tenemos que, es bueno conocer nuestra propia historia, estimados estudiantes. Bueno, si en mi familia sé que hay personas con tendencia a la depresión, posiblemente puedo tener un factor desencadenante. Sin embargo, no quiere decir, ay, entonces como tenía depresión, entonces yo me deprimo cualquier cosa y justifico. No, es que yo soy depresiva porque es que mi abuelita, mi mamá, mi tía. No, pues tampoco, porque también podemos hacer como romper con esa pauta y de alguna otra manera empezar a trabajar de manera en esa autonomía o bajo un proceso psicoterapéutico. Entonces acá ponía un ejemplo. Una persona con predisposición genética a la depresión pues puede ser más propensa a experimentar ciertos síntomas depresivos si también está expuesta a factores estresantes. Entonces, bueno, aquí muy importante nosotros como en este proceso de formación empezar a hacer esas autoevaluaciones y decir, oiga, yo soy de las personas que no proceso, no manejo el estrés y de una vez como que me frustro y luego me deprimo y luego me tensiono y luego no quiero hacer nada, no quiero que nadie me hable. O sea, algo no está bien. ¿Qué tengo que empezar a hacer? ¿Sí? Entonces, hay muchas cosas que nosotros mismos también tenemos que empezar a evaluar o inclusive dentro de los mismos familiares, no generando digamos, una evaluación, es que usted es psicóloga y todo lo está analizando, no, pero sí podemos empezar. En el caso de nuestra familia primaria, todo esto, pues empezar a hacer algo al respecto. Factores sociales. Entonces, estos incluyen relaciones del individuo, obviamente, con su familia, con sus amigos, comunidad y cultura. Un ejemplo, pues una persona que tiene fuerte apoyo social, perdón, puede ser más resistente a factores del estrés. Claro, cuando tiene esas redes de apoyo dentro de su familia más cercana, donde su lenguaje es enriquecedor, donde hay esos procesos de escucha activa, donde seguramente se le refuerza a esa comunidad de la familia, donde se le habla con ternura, donde si se cometió un error no es, digamos, a acabar con la persona, sino decirle, venga, de esta no es la manera, venga hijo, venga hija, venga mi amor, ¿qué está ocurriendo? Mira, las cosas no se solucionan de esta manera, hay que pensar antes de actuar. Bueno, todo esto que puede llevar a generar un fortalecimiento de habilidades en resolución de problemas, ¿cierto? En la toma de decisiones, seguramente esto me va a ayudar en los lugares donde pueda estar, en mi lugar de trabajo, en el estudio, con las personas con quien interactúo. Pero cuando se carece de estas, digamos, de este desarrollo de estas habilidades, ¿sí? De la estimulación de estos elementos fundamentales, pues seguramente no tengo los patrones suficientes para hacerle frente a las dificultades y voy a caer más rápido en el desarrollo del estrés o de otras afectaciones. Factores psicológicos, bueno, aquí digamos como muy globalizados, porque pues que más que ustedes y nosotros que estamos en este proceso de formación que ya los conocemos, esto incluye pues nuestros pensamientos, sentimientos, comportamientos del individuo. En este momento pues está el auge con esta película de Intensamente, de que ya no solamente son cuatro. Muchos de nosotros ignorábamos que las emociones jugaban en papeles importantes, siempre han jugado un papel importante y no porque la película en este momento sea tendencia. Desconocemos las emociones y muchas veces no regulamos, no tenemos un proceso de autorregulación suficiente y por lo tanto perdemos el control en cada una de ellas y esto hace que eh, tengamos un desajuste, una mala actitud y todo lo que puede desembocar. Según un estudio, no recuerdo en este momento el autor, las emociones no pueden durar en nuestro organismo, en nuestra mente, más de 90 a 120 segundos. Segundos, ¿sí? Son transitorias. Pero cuando una emoción, sí, no quiere decir que yo, ay, sonríe y ya, me puse seria. No, no, o sea, estoy en un ambiente de equilibrio. Pero si yo tengo esta emoción aquí que perdura, ya es una hora, es un día, son semanas, pueden trascender a algo un poco más complejo. Se ancla en mí.
y siempre voy a estar como en esa línea donde no evoluciono y puede llegar mucho, digamos, cuando no se gestiona a desarrollar algún trastorno, ya sea de personalidad, de afectivo, mucho más adelante. Pero entonces, importante reconocerla, autorregularla y gestionar. Entonces, bueno, una persona que tiene una baja autoestima, pues puede ser más propensa a desarrollar ansiedad o depresión por la misma inseguridad, por la misma falta de. Bueno, ¿qué ventajas tiene el modelo? Entonces, bueno, cuando empezamos a hablar un poco más, si ustedes, digamos, mis estimados estudiantes, han tenido la oportunidad de ver qué se hace en una evaluación clínica, ¿cierto? Cuando estamos haciendo esa entrevista, no solamente nos vamos al motivo de consulta, ¿sí? Si nos quedamos solo con el motivo de consulta y no avanzamos, pues claro, hay que profundizar un poco más en esa biografía. Entonces, si ustedes ven, está pues, la historia del paciente, entonces uno empieza algunos aspectos de la infancia, médicos, escolares, sociales, eh, de pronto inclusive hospitalarios, genéticos, ¿por qué no? O sea, hay tantas situaciones que en cualquiera de ellas pudo haber desarrollado una situación que ahora o sea, es latente y exacerbó, pero estaba precedido de. Entonces, las emociones, un ejemplo del estrés crónico, pues puede contribuir a enfermedades cardiovasculares, la depresión. Esas personas que de alguna otra manera son hipertensas, sí, listo, o sea, hay un desorden en la alimentación y seguramente la actividad física, pero si empezamos a hablar un poco más y a profundizar, seguramente hay muchas otras cosas más que están ahí, amarradas, ancladas, que no han gestionado. Otras de las ventajas del tratamiento, bueno, lo que mencionaba, una atención total integral, o sea, tenemos una visión más amplia, ¿sí? En esa sombrilla abarcan muchos más aspectos trascendentales para poder identificar y para poder abordar y para poder dar un acompañamiento integral. Mejoren la calidad de vida al tratar no solo los síntomas físicos, sino también las causas subyacentes psicosociales. Entonces acá pues hablemos un poco del trastorno de la alimentación. Entonces, bueno, fuera que es uno de los trastornos, como todos, o sea, graves, ¿cierto? Y que de alguna otra manera puede tener una amenaza porque si no se le da un buen manejo, la persona pues podría llegar a perder la vida. En este caso es mucho eh, más permanente, más frecuente en las mujeres que los hombres. Entonces, ejemplo acá, una persona con una historia de abuso sexual puede ser más propensa a desarrollar anorexia. Entonces, a veces nos centramos solamente en que, a cuántas veces vomita, su comida, la nutricionista, llamamos a la nutricionista, entonces sacamos todo un acompañamiento, pero dejamos de lado unos lazos afectivos, unas situaciones que pudieron llegar a pasar hace muchísimo tiempo, pero que han estado ahí como un fantasma que en este momento ahora hace mayor eco y desencadenó seguramente en la ausencia, en la poca ingesta de los alimentos y de todo lo que implica los trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, nunca nos quedemos con una sola, digamos, con el solo motivo de consulta. Hay que siempre explorar todas las arandelas posibles de esta persona, porque allí está este detonante que a veces es muy invisible. O hay una negación por parte de la misma persona que de pronto no reconoce o no quiere decir, o está allí y que inclusive lo ignoramos, pero está presente. Bueno, ¿qué concluimos con este modelo? Uno, pues es una herramienta valiosa, ¿cierto? Para nosotros, tanto para el personal médico, que también yo estoy segura que dentro de sus malla curricular, también está el área de psicología y la psiquiatría. Sin embargo, no sé qué a profundidad lo pueden tratar para darle una relevancia, trascendencia a lo que es el área psicosocial, para que lo tengan en cuenta. Entonces, al considerar los factores biológicos, psicológicos y sociales del individuo, pues los profesionales en el área de salud mental, en el caso de nosotros, pues podemos desarrollar planes de tratamiento más eficaces. Aquí también y personalizados. Hago un paréntesis. ¿A qué hago referencia? Los planes de tratamiento, o sea, ay, venga, yo ya tengo uno, este mismo lo voy a aplicar con este, porque o sea, no, estos no tienen, como lo mencionaba en una oportunidad, la porque no son de talla única.
¿sí? Tampoco experimentemos con este, sino, no, entonces es como el médico, le voy a dar este medicamento, pero si no le da, entonces le doy con esto, no. Yo tengo que primero hacer un proceso de evaluación, identificación, cojo la bibliografía, oiga, sí, esto es, y empiezo porque cada ser humano es un mundo distinto y empiezo a organizar el plan de trabajo. ¿Por qué? Porque no todas las personas son iguales y reaccionan igual. Entonces, por eso dice acá, eficaces y personalizados. Entonces, también aquí hago referencia si ustedes ven las esferitas, pues hago referencia a lo que es el modelo ecológico, ¿cierto? De Bronfenbrenner, donde pues habla de sus sistemas. Acá en este cuatro, en este son cuatro, pero pues tenemos el cronosistema también. Pero fíjense que una situación, o sea, cualquier movimiento, aspecto, cualquier factor puede afectar ese microsistema. Entonces, estamos inmersos en un mundo donde hay muchas situaciones circundantes que inclusive las mismas políticas públicas nos pueden afectar. Un ejemplo, que haya una reforma de bueno, la salud, reforma, las diferentes reformas, de alguna otra manera nos toca, porque nos beneficiamos o nos afectamos. Entonces, también de alguna otra manera tiene un efecto como tal. Bueno, entonces aquí pues espero que seguramente esto ya ustedes lo tenían familiarizado y si despejamos algunas dudas, pues mucho mejor. Entonces aquí ya le doy la oportunidad a nuestra profe Angeliana que continúa con lo que es los avances en psiquiatría desde el modelo biopsicosocial. Bueno, buenas noches, mi profe, muchas gracias. Buenas noches, mi profe Sandra, y buenas noches, apreciados estudiantes. Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Muchísimas gracias por asistir, por estar con nosotros aquí en este espacio, que realmente, pues, ustedes saben que todas nos tomamos el tiempo de preparar la información que les vamos a dar o les vamos a ofrecer en estos espacios que son, pues, importantes porque algunos de ustedes, pues, no cuentan con el tiempo para realizar las revisiones de las unidades temáticas o a algunos les da pereza hacerlo. Entonces nosotros aquí hacemos una breve contextualización para que ustedes digan, ah, está interesante y queremos que pues de pronto eso los motive un poquito más a decir, bueno, vamos a tomarnos la tarea de leer un poquito más acerca de lo que está propuesto en esas unidades. Que están propuestas en el curso como tal. Esta pues ya es la última unidad, ya este sería nuestro último encuentro de webconferencia. Tenemos pendientes el último CIPAS y ya finalizaríamos como tal nuestros encuentros propuestos en el curso. Entonces, teniendo en cuenta pues los avances de las psiquiatrías del modelo biopsicosocial, nosotros también tenemos que tener en cuenta que, bueno, aquí se habla de psiquiatría, pero pues también debemos de tocar el tema en la parte psicológica, ¿no? Porque pues ambos somos, a pesar de que, bueno, la psiquiatría es una ciencia médica, nosotros como psicólogos también somos profesionales de la salud mental. Cuando ya nos enfocamos como tal en atender consultas y demás, pues el modelo biopsicosocial es uno de los modelos que más bastante auge tiene por contener bastantes factores importantes en la vida de nuestros pacientes o consultantes, ¿sí? Porque el modelo biopsicosocial nos permite a nosotros comprender como tal la salud mental como un resultado de una interacción que tienen los diferentes factores que permiten que la persona pues tenga un bienestar o una salud como tal, como se denominaba en encuentros anteriores. ¿Cierto? Y a nosotros como profesionales nos permite tener una visión más amplia y más completa para poder decir, bueno, en el proceso de evaluación pudimos descartar a través de diferentes áreas, ¿cierto? De profesionales a través de diferentes formas multidisciplinares, establecer una hipótesis diagnóstica y poder descartar otras hipótesis que nosotros nos tengamos o nos establezcamos en el proceso como tal de evaluación. Y de esta manera, pues poder darle a nuestros pacientes un tratamiento o un modelo de intervención más preciso y acorde a las necesidades de la persona. Mi profe, ¿me regalas la siguiente diapositiva, por favor? Entonces, en sí, ¿cuáles son los avances de este modelo en relación a los modelos clásicos?
¿cierto? O contemporáneos que se utilizan usualmente nosotros en la parte de la salud mental. Uno de los principales avances como tal de este modelo es la visión integral de la salud y la enfermedad, ¿cierto? Podemos determinar que la salud y la enfermedad no solamente se limita a la parte biológica, sino que podemos ver una visión más amplia, ¿cierto? Tenemos en cuenta el factor psicológico, el factor social, ¿cierto? Y no solamente nos limitamos a los síntomas o a la sintomatología física como tal, sino que entramos a mirar a nuestro paciente como un todo, como una parte completa que no podemos dividir por pedacitos, sino que al contrario podemos de cierta manera evaluar a través de todas sus áreas de ajuste, ¿cierto? También se tiene en cuenta en este modelo los determinantes sociales. ¿Cuáles son esos determinantes sociales? Pues las condiciones que cada uno de nosotros tenemos. Por ejemplo, alguien que tenga escasos recursos, que tenga dificultades económicas, que no tenga un buen empleo, que no tenga pronto acceso a servicios de salud porque diga, bueno, es que no he podido ser ni siquiera subsidiado y ni siquiera tengo acceso al sistema de salud. Esto, alguien que uno diga, bueno, no tiene ni siquiera cómo suplir sus necesidades básicas, pues no va a afrontar de la misma manera un problema o una situación compleja como alguien que tiene un buen empleo, que tiene estabilidad económica o que tiene una familia que lo respalda, ¿cierto? Porque ese afrontamiento de esas situaciones, pues lo vamos a ver a través de nuestra realidad, ¿cierto? Como decía la profe, cada ser humano es un mundo, pues nosotros vamos a afrontar esa situación problemática o esa dificultad a través de nuestra experiencia y de nuestra realidad, ¿sí? Y si nuestra realidad en ese momento de esa situación está siendo hostil con nosotros, pues nosotros también vamos a tener más prevalencia a sufrir de pronto de ansiedad, de depresión, de trastornos del sueño, de trastornos de la conducta alimentaria, por la misma condición social de nuestro entorno, nos podemos ver afectados también. En ese sentido, pues este enfoque o este modelo tiene un mayor enfoque en la salud mental comunitaria. ¿Por qué? Porque se busca que las condiciones sociales de las personas, pues ojalá sean iguales para todos, que es lo que busca usualmente o lo que proponen los políticos en campaña, ¿cierto? Que todos tengamos igualdad de condiciones y demás. Entonces, ¿qué se busca? Que nosotros podamos intervenir esas dificultades a través de qué, a través de nuestro proceso de intervención y que podamos determinar, por ejemplo, si las dificultades son sociales, pues mirar, no sé, a través de las políticas públicas que más adelante la profe las va a tocar. De esta manera, cómo podemos de pronto mitigar un poquito esa problemática de la salud mental comunitaria. Y otros avances que ha tenido este modelo también es en el proceso de investigación. ¿Sí? En el proceso de que nosotros podemos decir, bueno, a través de investigaciones multidisciplinares, donde profesionales no solo del campo de la psicología, sino la psiquiatría, el trabajo social, no sé, a través de neurología, podamos establecer de pronto abordajes diferentes o complementarios para los problemas de salud mental de nuestros pacientes o consultantes. Mi profe me regala la siguiente. Entonces, de esta manera, pues como les decíamos hace un rato, este modelo nos ha dado, nos ha aportado a nosotros una comprensión más profunda y más completa de las dificultades que presentan nuestros consultantes. Porque, por ejemplo, les pongo un ejemplo. Si tenemos en nuestro consultorio o asiste a consulta un paciente que está presentando un episodio mixto de depresión y ansiedad y el episodio depresivo se puede considerar un episodio moderado, entonces nosotros al iniciar nuestro proceso de evaluación, ¿qué podemos hacer? Bueno, empezamos a evaluar cuál es el grado de afectación de la persona, ¿cierto? Y bueno, empezamos a evaluar sus áreas vitales. Entonces le preguntamos, bueno, ¿y la vida en la familia, como nos decía la profe, en familia, cómo estás? Bueno, que la persona diga, ahí, más o menos. ¿Y con tu pareja? No, pues peor. Entonces, bueno, y en el área sexual con tu pareja, ¿cómo es la relación? No, pues terrible, que por ejemplo en ese momento la persona se desborde en llanto y nos cuente que no, tiene una disfunción sexual, ¿sí? Ya sea, por ejemplo, una eyaculación precoz. Entonces, bueno, ya podemos decir, bueno, aquí podemos ver
De pronto, esos episodios de ansiedad y de depresión pueden venir de este problema, ¿cierto? Entonces, bueno, si vemos que la gravedad de los síntomas de la depresión es se está haciendo significativo en la vida de la persona, podemos remitir a psiquiatría, ¿cierto? Ya ahí vamos con otra disciplina de la salud mental donde nos vamos a apoyar para hacer una intervención. Pero como la idea es que en este modelo nosotros nos vamos a apoyar de manera multidisciplinar, ¿cierto? Buscar de cierta manera que nuestra evaluación sea lo más completa posible, pues tenemos que descartar base biológica de ese problema. Entonces, ¿qué hacemos? Remitimos a urólogo. ¿Para qué? Para que el urólogo también haga todo su proceso de evaluación, de exámenes y demás, y poder decir, bueno, esa dificultad, por ejemplo, de nuestro paciente no es física. Entonces, bueno, miramos entonces qué está pasando en la vida laboral de la persona, si está teniendo, por ejemplo, mucho estrés, entonces es que esta persona está liberando mucho cortisol y ustedes saben que el cortisol al liberarse en grandes cantidades en nuestro cuerpo, pues vienen afectaciones físicas también que nosotros no controlamos por el mismo estrés, ¿sí? Entonces, la idea es que ustedes en el momento en el que ya terminen su carrera y si ustedes se van a desempeñar, por ejemplo, en la parte clínica, tengan en cuenta de que sus procesos de evaluación deben de ser lo más exhaustivos posibles y poder de cierta manera tener una mirada amplia para poder establecer un criterio o una hipótesis diagnóstica, ¿sí? Que no vayamos a establecer etiquetas que no son y de pronto vayamos a afectar un poco más a nuestro paciente o consultante. Entonces, este modelo nos ayuda a nosotros como avanza tanto, ¿cierto? Porque es uno de los que más se utilizan por lo mismo, porque tú te puedes apoyar a través de todo ese proceso con muchas disciplinas, nos ayuda a nosotros a tener una visión más amplia. Entonces, pues de cierta manera nosotros podemos decir, listo, este es más chévere para nosotros aplicarlo en nuestras intervenciones. Mi profe, ¿me regalas la siguiente? Ya en relación bueno, a los contenidos temáticos de nuestra unidad, hablaba del autocuidado. Hay un audio de radio virtual de la UNAD donde entrevistaron a la doctora Adriana y a otras profesionales, a otras profes de nuestra universidad, donde hablaban acerca del autocuidado, que es un elemento dinamizador de la ética y de la salud mental de nosotros, los profesionales en psicología y en salud mental de nuestra universidad y de nuestros profesionales en formación como tal. Entonces, yo quisiera que alguno de ustedes me dijera para ustedes qué es el autocuidado, ustedes como profesionales en formación, cómo emplearían ustedes el autocuidado en su proceso ya como tal laboral. No todos al tiempo. Lady, active tu micrófono. Buenas noches. Eh, yo creería que el autocuidado pues sería como, pues primero el amor propio, quererse uno primero a sí mismo, no dejar que nadie pase por encima de uno y, y también cuidarse pues física y mentalmente, pues diría yo. Gracias, Lake. Y por aquí levantó la mano Jairo. Muy buenas noches para todas las tutoras que están ahí en esta sala de conferencias y pues todos los compañeros también que nos acompañan. Bueno, cuando escuchamos la palabra autocuidado, bueno, yo me refiero es a lo personal, a que cada uno tiene que ser responsable y ético consigo mismo también para poder brindar esa ética a aquel que vamos a tener al frente de nosotros. Así como nosotros nos cuidamos y tenemos, digamos, responsabilidad de lo que estamos haciendo, tenemos organización de lo que estamos haciendo, sabemos claramente bien dónde estamos sentados y cimentados, vamos a poder también de la misma manera presentar un trabajo profesional a aquel que está al frente de nosotros. Entonces, cuando hablamos de la parte integral, hablamos de todo, mental, como decía la compañera, física, en la salud, en todas las áreas integrales
del ser humano, que componen al ser humano. Entonces, cuando hablamos de autocuidado es que nosotros tenemos que tener, digamos, como esa expectativa todos los días de cómo nos encontramos y de cómo va nuestra vida avanzando, porque si nosotros nos descuidamos en el carril de la vía, lo vamos a estrellar en cualquier momento. Así también nuestra vida social y psicosocial, como estamos como preparándonos como profesionales, tenemos que estar totalmente en óptimas condiciones para también brindar un trabajo excelente y un oficio excelente a aquel que tenemos al frente de nosotros, porque somos médicos, vamos a ser unos médicos también, unos médicos mentales, que vamos a tratar problemas mentales, problemas emocionales, y pues es una alta responsabilidad. Pues no podemos también, como mucha gente cree, que no, sentarme con un psicólogo, estar en un computador, escuchar al otro y ya, no. Y yo le puedo decir, haz esto y haz lo otro según mi criterio, sino que tener muy claro que es una gran responsabilidad ser un consejero, ser un amigo, ser un apoyo en aquel que se acerca a nosotros buscando una ayuda y buscando a alguien que pueda escucharlo. Gracias. Gracias a ti, Jairo. ¿Alguien más levantó la manito? Daisy Yurani, y ya continuamos. Sigue, Daisy, por favor. Bueno, buenas noches. Hola, Daisy, se te hola, escucha, ¿me escuchan se bien? te Un poquito escucha como entrecortada. entrecortado, sí. De pronto apagas la cámara, Bueno, de voy pronto a hablar y si de solo con pronto el no me escuchan. micrófono, a Ujú. veces la cámara pues hace que la intensidad. Ok, ahí me escuchan mejor. Bueno, Sí, bueno, yo creo que mejor. pues, digamos que primero que todo, eh, ok, primero que todo, hacer aquello que le vamos a aconsejar seguramente a nuestros pacientes o las personas a las que vamos a atender, hacer ejercicio, alimentarse bien, leer, capacitarse, tener unas buenas relaciones interpersonales, familiares, primero que todo eso, como profesionales es importante también no llevarnos esos problemas a la casa. O sea, si a nosotros hay situaciones demasiado difíciles y tratar de no llevársela a su casa, tratar de que en nuestro horario laboral, cuando se terminó la terapia, esto no nos afecte. Pensaría yo que de esa manera hay un autocuidado también como profesionales. Gracias, Daisy. Sí, bueno, como dijeron los compañeritos, exactamente, la idea de que, bueno, nosotros somos profesionales de la salud mental, ¿cierto? Recibimos mucha información, muchos problemas, situaciones complejas, situaciones muy tristes muchas veces, porque en consulta también se reciben situaciones tristes y situaciones difíciles, pero nosotros también tenemos que tener en cuenta que, bueno, esas herramientas que ustedes mencionaban, de que, bueno, lo que se dice en consulta, lo que escuchamos en consulta, se tiene que quedar dentro del consultorio y no nos lo podemos llevar para nuestra casa porque eso va a llegar el momento en el que va a afectar nuestra vida y nuestra dinámica relacional. Pero también hace parte de que, bueno, nosotros como profesionales de salud mental podamos decir, bueno, establecer técnicas de autogestión de las emociones, ¿sí? Porque nosotros pues no somos de piedra, nosotros también sentimos, nosotros también nos afectamos. Y hasta qué punto nosotros podemos decir, bueno, yo sí me siento capacitado de, por ejemplo, atender ciertas problemáticas, porque tenemos que ver que nuestro paciente va a llegar, por ejemplo, no sé, un paciente con X o Y problemática, llega y se desborda en consulta y nosotros somos, por ejemplo, de los que no pueden ver llorar a nadie, porque entonces el que se siente a llorar delante de nosotros, de una vez nosotros nos ponemos a llorar, ¿sí? Nosotros tenemos que ser conscientes de que si hacemos eso, pues, ¿qué mensaje le estamos dando nosotros a la persona que está sentada enfrente de nuestro? Pues que nosotros no vamos a ser capaces de ayudarlo con esa situación, ¿cierto? Que pueda de pronto gestionar esas emociones de una mejor manera, una forma más asertiva, porque nosotros no podemos ni siquiera con las nuestras. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ver, o por ejemplo, alguien que tenga problemas de pareja y que atienda consulta de pareja y que tenga problemas con su pareja en casa, pues no vamos a estar tan capacitados
para darle gestión a esa problemática, poder atender de la mejor manera a nuestros pacientes, porque no hemos ido o no hemos podido ni siquiera gestionar las dificultades nuestras, ¿sí? Ahí es donde influye nuestra ética profesional, que era lo que yo les decía en el encuentro anterior, ya la vez pasada, que es donde nosotros tenemos que evaluar nuestras capacidades como profesionales en salud mental. Mi profe, ¿me regalas la siguiente diapositiva, por favor? ¿Sí? De esta manera, pues nosotros tenemos que realizar una introspección, mirar hasta dónde van nuestras capacidades, nuestro proceso de aprendizaje, nuestra formación profesional y hasta dónde somos nosotros capaces de decir, listo, esta problemática yo la puedo abordar porque yo tengo las capacidades personales y educativas y formativas de decir, listo, esto lo puedo afrontar y lo puedo abordar, porque muchas veces, ¿qué pasa? Nosotros no tenemos las herramientas muchas veces y que es preferible que pasemos por la pena de decir, no, ven, yo no podría intervenir en este problema. Qué pena, hay ruido afuera. Esto, no podemos intervenir en este problema porque no tengo la capacidad formativa hasta el momento, mejor remito a otro profesional, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues va a ser un estresor para nosotros porque no vamos a sentirnos capacitados de intervenir con esa situación y sumado a esto, pues vamos a, de cierta manera, a faltarle a nuestra ética profesional. Recuerden que siempre que nosotros estamos en nuestro ejercicio profesional, nuestra tarjeta profesional entra en juego, siempre, ¿sí? Y si nosotros queremos cuidarla y tenerla siempre y poder ejercer por muchos, muchos años, pues la idea es que nosotros aprendamos a ser conscientes de que lo que hacemos habla por nosotros, ¿sí? Y que siempre nuestro trabajo debe de hablar por nosotros. Y en ese sentido, pues nosotros tenemos que aprender a ponerle límites, por ejemplo, a nuestro tiempo de trabajo, ¿sí? A ponerle límites, por ejemplo, en los momentos de decir, no, es que son las 2 de la mañana y yo todavía estoy sentada frente al computador trabajando, pero al otro día voy a estar muy mal en mi trabajo porque no descansé, porque no gestioné, por ejemplo, lo que tenía que gestionar en los tiempos, por ejemplo, en el horario del día, porque no me alcanzó el tiempo. Entonces ahí es donde tenemos que hacer un alto y decir, listo. Primero estoy yo, mi bienestar va primero, mi salud mental, mi bienestar físico. También tenemos que aprender también a establecer tiempos para darle espacios también a nuestras familias, tiempo de autocuidado, de tiempo de amor propio también. Entonces, todas esas herramientas de autogestión emocional, de autocuidado, de introspección, pues nos sirven a nosotros para que en nuestro ejercicio profesional podamos implementarlas y seamos excelentes psicólogos y podamos brindar un excelente servicio, una excelente atención a nuestros pacientes o consultantes, o cuando hacemos, por ejemplo, atención en comunidad y demás, que podamos ser profesionales. Que estemos al 100% en nuestras capacidades emocionales y personales también. Y listo, mi profe, hasta ahí voy yo. Muchas gracias a todos por participar y por estar en este momento acá con nosotros. Ya los dejo con mi profe Sandra. Bueno, profe. continuando. Perdón, profe, yo hago un paréntesis. Muchas gracias, mi profe Angie. Muy valioso, digamos, este desarrollo, muy importante con respecto a la ética, ¿cierto? La profe nos acaba de compartir también un video para que más adelantico, la profe Sandra lo compartió para que más adelantico lo revisemos. Tengamos muy presentes que primero nosotros debemos hacer ese proceso de autoevaluación, ¿cierto? De poder conocernos nosotros, porque posiblemente, como lo mencionaba la profe Angie, podemos identificar algunas situaciones en el paciente y podemos simplemente entrar en una crisis que va a ser bastante compleja, no solamente por nuestra identidad, sino nuestra imagen como psicólogos y dónde está realmente ese proceso, ¿cierto?, de esa autonomía. Los invito a que busquen mucho, a que busquen sobre transferencia y contratransferencia para que lo tengamos muy presente en ese ejercicio de vínculo psicoterapéutico que hay.
¿cierto?, entre paciente y terapeuta. Bueno, no le quito más tiempo a nuestra profe Sandra Janet para que nos hable de estas políticas que son muy, o sea, son tediosas y uno como que le hace el feo, pero realmente son bajo las que nos regimos nosotros como profesionales y pues en esta parte del área de salud mental. Entonces, mi profe, aquí la dejo. Bueno, pues retomando, como ya tenemos una definición de salud tan amplia y ya vimos que no podemos entender al ser humano solo desde un modelo, sino desde toda la parte, como nos lo explicaron las compañeras, biopsicosocial, entonces no podemos caer en una situación de desarticulación. Eso ha llevado a que, así como ocurre en nuestra universidad, empecemos a hablar del sistema. ¿Sí? Antes veníamos de un modelo determinista, aislado, individual, donde pareciera ser que no me afectan las situaciones. Hoy en día entramos a un modelo complejo que nos dice, oiga, existen relaciones. Así como nos lo contaron las compañeras, entonces la salud es un continuo de relaciones y si no tenemos en cuenta esas relaciones, pues se va a ver afectada mi existencia. Y en esa lógica se han ido también replanteando las políticas. Es así que Colombia no es la república independiente, sino que tiene que tener en cuenta una serie de acuerdos mundiales. Esos acuerdos mundiales se firman, por eso a veces ustedes escuchan las convenciones y Colombia asistió y firmó. Una vez uno firma, se compromete con replicar esos acuerdos a nivel de la nación. En la nación, el que lidera todo esto, pues es el presidente de la República y él es el encargado de la salud, de la educación, de todo lo que ocurre en nuestro país, pero él delega en cabeza de sus ministros. ¿Sí? Entonces tenemos la ministra de Educación, la ministra de Medio Ambiente, el Ministerio de Salud y Protección Social y así sucesivamente. Entonces, en la nación, mucho de lo que nosotros tenemos que trabajar recae sobre el Ministerio de Salud y Protección Social. El Ministerio de Salud y Protección Social es el que tiene que ver con los 32 departamentos. Pero también le queda muy difícil desde allá como coordinar, entonces en cada departamento hay algo que se llama los institutos departamentales de salud. Entonces está el Instituto Departamental de Salud del Valle, está aquí de Nariño, de Cauca, y a su vez, en cada departamento hay unos municipios. Aquí en Nariño, por ejemplo, somos 64 municipios, entonces el Instituto Departamental de Salud de Nariño delega nuevamente en cada municipio el quehacer de la salud. ¿Y en quién delega en el municipio? En el municipio recae sobre el alcalde. Al alcalde le queda complejísimo hacerse cargo de todas las veredas, de los barrios. Entonces, él delega la salud en algo que se llama las secretarías de salud o en los municipios, lo que ustedes han escuchado en las direcciones locales de salud. Y así vamos aterrizando las políticas y los acuerdos. De los acuerdos internacionales viene el gobierno y los asume, desde la nación se delegan en los departamentos, de los departamentos en los municipios. En el municipio el alcalde, en el departamento el gobernador, en la nación el presidente y a nivel mundial existen, por ejemplo, la OPS, existen así ya organizaciones que aglomeran, que aglutinan. ¿Listo? Con esa claridad, entonces miren cómo nos vamos hilando y cómo nos vamos tejiendo en referencia a aquellas normas que nos guían. Siguiente, por favor. Entonces, de esa historia que les he venido contando, nosotros asumimos en nuestro país una serie de acuerdos que han ido resultando de miles de años, de muchos años atrás. Es así como se han ido, por ejemplo, teniendo conferencias mundiales. Entonces tenemos la conferencia de
la Carta de Ottawa, tenemos Alma Ata, bueno, ahí creo que no las pueden ver muy bien ustedes, tenemos la de, ¿cómo es la de, se me escapa en este momento, la de Helsinki, tenemos la de, bueno, de Bangkok, la de Bogotá y así. Estas conferencias mundiales Colombia las ha firmado y por eso nosotros hablamos aquí de atención primaria en salud, las profes ya nos referían de determinantes sociales de la salud. Esas conferencias mundiales las vamos aterrizando, las vamos acogiendo. Siguiente, por favor. Esas conferencias mundiales también nos encontramos otras que son los objetivos del desarrollo sostenible, la Agenda 2030. Entonces, estamos viendo todavía a nivel internacional qué ha pasado. En esas conferencias que Colombia firmó, viene y tiene que replicarlo aquí en el territorio. Ahorita, ¿sí? En el 2015 se reunieron los países para pensar la salud. Como ya sabemos que la salud es ese estado de bienestar físico, psicológico, social, espiritual, político y económico, entonces se sientan y dicen, bueno, tenemos que pensar en la salud de nuestros territorios. Y con base en eso surge todo lo que es la Agenda 2030, que es, me dicen que se congeló la imagen. Ah, ¿sí me están escuchando? Mi profe, no, qué pena con usted. Lo que pasa es que aquí en este momento pues he tenido problemas de señal y me da miedo, pues como soy la que estoy grabando, que de pronto haya alguna interferencia. Entonces espero que no. Cualquier No, cosa, no por se favor, me preocupe. avisan. Si me desaparezco Tranquilo. es porque se fue la señal. Bueno, entonces les decía, seguimos todavía en la lógica internacional. Entonces se reúnen los países y pensando en la salud de sus territorios y generan la Agenda 2030. Es decir, en el 2015 se encuentran las Naciones Unidas, los países que forman, son integrantes de las Naciones Unidas y empiezan a crear una serie de lineamientos universales, ¿sí? Y unas metas. Esas metas, en la siguiente diapositiva, por favor, es lo que nosotros conocemos como los objetivos del desarrollo sustentable o la Agenda 2030. Y esta agenda tiene unos objetivos. Entonces, ustedes ven allí, por ejemplo, la erradicación de la pobreza, el cuidado del medio ambiente. En últimas, estos objetivos lo que buscan es reducir la brecha tan grande que se ha generado resultado del modelo socioeconómico. Mire, quiero que entendamos que la enfermedad es resultado del desorden social. Entonces, al mirar eso, hay una brecha que se ha encontrado que es irreconciliable entre ricos y pobres. Entonces, lo que buscan estos objetivos es reducir esa brecha, que no sea tan desigual nuestra existencia, porque si vemos, el tema de salud tiene que ver con todos estos objetivos. Entonces, es así como se plantean estos 17 objetivos y detrás de esos 17 objetivos todavía hay unos como subobjetivos, por decirlo así, y se relacionan con nuestro quehacer, aunque son expectativas muy altas, porque por ejemplo la erradicación de la pobreza, uno dice, pucha, ¿será que se logra la erradicación de la pobreza? Eso es como decir lo que a mí me ha pasado en mi historia, que es la erradicación de las drogas, que no, eso no va a pasar, ¿sí? Pero sí al menos mitigar, reducir la brecha. Entonces a nivel internacional tenemos esos acuerdos, ahorita tenemos todo el tema de los objetivos del desarrollo sustentable, miren ahí está igualdad de género, todos estos, y con base en ellos, en la siguiente diapositiva, por favor, estos acuerdos internacionales van a ir permeando las políticas que se empiezan a generar a nivel de nuestro país. Es así como empezamos a ver aquí una línea de tiempo en la cual encontramos, por ejemplo, la Ley 100 de 1993, ¿sí? Y una serie de políticas que nosotros podemos ver cómo se ha ido dando todo el ejercicio
de ajustes en el desarrollo de lo que implica el tema de salud en nuestro país. Entonces, ustedes pueden ver en la siguiente diapositiva, porfa, profe. Gracias. Bueno, principio de fe les tocó, creer sin ver. Entonces dice, la ley 100 de 1993, por ejemplo, que fue la que nos pasó a todo el régimen subsidiado, régimen contributivo, tenemos el decreto 2309 del 2002 y así una serie de decretos que se han ido estructurando. Miren, ¿cuál nos impacta a nosotros? Que de pronto ustedes ahora que salgan a trabajar les van a decir. En el 2015 se creó, antes se hablaba del plan de atención básica. En el 2015 se creó el plan de intervenciones colectivas. El sistema de salud de Colombia tiene dos alternativas, las intervenciones de salud individual y las intervenciones de salud colectiva. Individuales, la citología, individuales, las atenciones odontológicas, directo a mí, pero también tiene el otro lado que son las intervenciones colectivas, es decir, en grupo, en masa. Entonces, vamos a hacer una jornada, dicen, y sale el equipo extramural al municipio, a las veredas, y dicen, vamos a hacer una jornada de vacunación, vamos a hacer una jornada con los niños de la escuela para enseñarles el lavado de manos. Eso pasó en el 2015, se instaura el plan de intervenciones colectivas y en el plan de intervenciones colectivas se le destina los recursos en salud para los municipios, para acciones individuales, para acciones colectivas. Y ahí, de ese plan de intervenciones colectivas, a muchos de ustedes y a mí nos terminan contratando para ejecutar acciones en el territorio. Entonces, miren cómo las políticas mundiales sí repercuten en las nacionales y esas nacionales en las departamentales. En el 2019, ¿sí? Aparece todo el tema de la resolución en salud mental. Y de allí, un poco me regreso acá, en el 2013 surgió, por ejemplo, algo que impactó mucho en nosotros, que fue la ley 16 de salud mental. Pero la ley, o sea, como decir, haciendo un poco la analogía, un poco parecido, es como decir, sale la Constitución, lo que va a guiar la salud mental. Pero esa ley de por sí nos da unas grandes ventajas, pero se debe desmenuzar. Y la forma de desmenuzar la ley es a partir de la política. La política me dice ¿cómo puedo proceder? De ahí que es importante, pasemos a la siguiente diapositiva. Allí, mire, un poco más a la siguiente, por favor, y luego ya me regreso al plan decenal de... bueno, dejémosla en la anterior entonces. Miren, con el tema de las leyes empiezan a surgir el tema de las políticas, o sea, la ley es lo macro y entonces la forma, como decir, de hilar fino esa ley es a partir de la política. Entonces, ¿qué quiero que les quede claro? Que si a ustedes los ponen a trabajar con niños, entonces ya sabemos que existe la ley, la política de primera infancia, infancia y adolescencia. Entonces, yo no es que me voy a poner a trabajar con niños de acuerdo a lo que yo digo, no, esto no. Apéguese a la política. En la política le dan muchos lineamientos de qué es lo que se debe trabajar con los niños. Entonces, por ejemplo, me dicen, no, tiene que trabajar con adolescentes y con juventud. Resulta que ya existe a nivel nacional y también debe existir a nivel departamental y en el municipio donde usted reside también existe la política de adolescencia y juventud. Busco esa política y empiezo a ver cómo está planteada, los ejes, cómo es que me dice la nación que se debe trabajar, ¿sí? Resulta que me dicen, oiga, tiene que trabajar la salud mental. Entonces yo digo, no voy a hacer esto. No, me voy a la ley 1616 de salud mental, la leo y dice que esa es la ley. Y yo le decía, hay que empezar a hilar fino, entonces necesito buscar la política en salud mental. Y allí empiezo a encontrar la forma de cómo me dicen que trabaje en mi país. Y entonces la ley 16, la política de salud mental me dice, oiga, si va a trabajar salud mental, tiene que tener en cuenta
el enfoque diferencial. Tiene que tener en cuenta que no es lo mismo trabajar con un niño, ¿sí? No es lo mismo trabajar con un adulto. Entonces, tiene que tener en cuenta el ciclo de vida, tiene que tener en cuenta que no es lo mismo trabajar con población indígena que trabajar con población run, con población, ¿qué más tenemos aquí? Afro. Entonces, ya me empieza a decir la forma de cómo debo trabajar. Me dice, oiga, si va a trabajar el tema de salud mental, sepa que el trabajo es intersectorial, sectorial y comunitario, y que usted como psicólogo debe buscar la articulación y también debe entender lo que decían las compañeras, que esa situación de salud mental obedece a una serie de situaciones biopsicosociales, entonces usted necesita relacionarse con las otras áreas, con las otras dependencias que existen en ese territorio. Entonces, eso es lo que quiero que observemos, que vengo de lo internacional a lo nacional, a lo departamental y a lo municipal. Siempre, o sea, ¿qué ha habido? Ha habido una pelea o como un debate más bien de que, oiga, las políticas no pueden ser de arriba hacia abajo. De abajo hacia arriba también hay muy buenas prácticas, muy buenas experiencias. De ahí que, por eso acá en la siguiente diapositiva ustedes ven que dice el Plan Decenal de Salud Pública. Entonces, resulta que como antes sí veníamos desobediencia ciega, lo que dicen de arriba, nosotros acá en los municipios haciendo, replicando, y como si lo que ocurriera acá en la tierrita no fuera suficiente evidencia como para decir, oiga, esto también es una buena práctica en salud. Resulta que no en todas las regiones, por ejemplo, hace muchos años, tenían enfermeras, existían las parteras y no podían decir que más de uno de nuestros hermanos o de nuestras mamás fueron traídas al mundo por una partera. Entonces surge esa pugna y empieza a tenerse en cuenta que los territorios también tienen buenas prácticas. Hoy en día nos encontramos que se hace es una construcción colectiva de esas políticas. Incluso en estos días nos está llegando a los psicólogos la nueva versión de la Política Nacional en Salud Mental para que hagamos ajustes, incluso para que hagamos para que hagamos recomendaciones. Entonces, tenemos otra cosa que permea nuestro quehacer y es el tema de lo que es el Plan Decenal de Salud Pública. El Plan Decenal de Salud Pública significa que ¿cómo voy a ver la salud de Colombia en estos 10 años? Se acabó de vencer el que iba hasta el 2021 y ustedes y yo arrancamos con el del 2022 al 2031. Y este Plan Decenal de Salud Pública que viene y nos reorganiza también la salud del departamento y del municipio. Entonces, por eso es que ustedes hablan, por ejemplo, de convivencia y salud mental, de todos esos antes. Estos se llamaban, por eso estamos haciendo una transición. Estos eran los ejes, ¿sí?, estratégicos, y hoy en día estamos pasando a este nuevo Plan Decenal de Salud que nos trae unos nuevos ejes, pero este Plan de Salud, Decenal de Salud, se llama Construir sobre lo construido. Entonces, ¿qué encontramos ahora? Todo el tema de gobernabilidad y gobernanza. Encontramos otro eje que es el tema de pueblos, comunidades étnicas, campesinas, mujeres, sectores LGBTIQ+, y otras poblaciones con condición y o situación. Otro eje de este plan decenal, y tenemos, mire, esto lo vamos a ir escuchando, vamos a ir al municipio y nos va a decir, vea, es que yo tengo que trabajar gobernabilidad. Si voy al departamento dicen, sí, ahora todos nos vamos a mover desde la lógica de determinantes sociales en salud, y usted en el municipio me va a identificar cuáles son los determinantes sociales en salud de su territorio, y usted en su casa también échele ojo que hay unas situaciones que determinan socialmente la salud que está teniendo. Otro eje es el tema de APS, Atención Primaria en Salud, que eso lo tenemos de alma ata, de esas convenciones internacionales que les mostraba ahí. Eso pasó hace años y hoy en día ya
miren, creo que es como hace 30 años y aquí apenas estamos como diciendo, sí, vemos que la APS funciona, que debemos bajar los umbrales, que debemos llegar a los territorios y por eso, miren, yo creo que a ustedes en los municipios se van a dar cuenta, ahorita el gobierno mandó a los municipios unos equipos biopsicosociales y estos equipos van a llegar a sus casas, van a hacer una serie de encuestas para mirar cómo está el tema de salud. Ya no como antes nosotros corre al puesto de salud, sino un poco más cercanos, teniendo en cuenta esta nueva lógica del Plan Decenal de Salud Pública. Tenemos otro eje transversal que es cambio climático, emergencias, desastres y pandemias, y un último que tiene, y un antepenúltimo que tiene que ver con conocimiento en salud pública, gobernanza y soberanía sanitaria, y la última que es personal de salud. Entonces, de lo internacional a lo nacional, a lo local. Este es el plan decenal de salud. Hasta 2031 tenemos que basarnos en esto. Con base en estos, entonces, como les decía, se generan esas políticas y nosotros específicamente tenemos que tener en cuenta la política nacional en salud mental, que emergió de la ley 1616 del 2013, pasemos a la siguiente, y que estableció directrices para la atención en salud mental de los niños, niñas y adolescentes y también de el resto de población, priorizando la prevención, la promoción del bienestar psicológico desde las edades tempranas. Pero esto llevó a que necesariamente surja la política. La política es hilar fino ya la ley. O sea, es decirnos cómo esa ley se vuelve operativa en nuestro territorio. En esa medida, entonces, encontramos la Política Nacional de Salud Mental, que miren, la ley surgió en el 2013 y solo empezaron a decirnos cómo con la resolución 4886 en el año 2018. Entonces, una cosa es crear la política, una cosa es crear la ley, y pasan años hasta que se nos cree la política, nos digan el cómo vuelvo real esa política. Perdón, esa ley. Entonces, la Política Nacional de Salud Mental, por medio de la resolución 4886 del 2018, marcó un paso significativo al establecer la Política Nacional de Salud Mental en Colombia, reconociendo su importancia esencial en el derecho a la salud, promoviendo el bienestar integral de los individuos y de las comunidades. Y si la leemos mucho más detenidamente, nos dice, oiga, desde la articulación intersectorial, sectorial y comunitaria, desde el ciclo de vida, desde la parte de territorios, y así nos va diciendo cómo podemos trabajar en cada uno de nuestros lugares. Siguiente, por favor. Siguiente. Eso. Esto no puede ir desentendido de otro elemento, así que predomina y que tenemos que revisarlo, y es el Plan Nacional de Desarrollo. O sea, los municipios también construyen su plan nacional, su plan municipal de desarrollo. Si usted trabaja en una alcaldía, le dice, mire, trabaje, pero aquí está el plan nacional, el plan municipal de desarrollo. Y en nuestro país, el Plan Nacional de Desarrollo del país se llama Colombia, Potencia Mundial de la Vida. Y impulsa la actualización de las políticas nacionales en salud mental con enfoque transsectorial a largo plazo. O sea, este plan, existe la ley, existe la política y existe el plan, que también el plan lo que hace es inyectarle recursos a esa política para que se desarrolle y la fortalece diciendo, oiga, estamos de acuerdo, necesitamos eliminar el estigma, necesitamos eliminar la discriminación, necesitamos implementar esos mecanismos de articulación intersectorial, sectorial y comunitaria para favorecer la salud mental. Además, nos dice pilas que no pueden desconocer los determinantes sociales en salud. Necesitamos identificarlos cuáles son y necesitamos trabajar sobre ellos. Y nosotros, yo en algún momento les decía, dentro de la teoría de determinantes sociales de la salud, sobre los que más injerencia tenemos son sobre aquellos que tienen que ver con estilos de vida.
sobre consumo de sustancias, sueño, ocio, ocupación del tiempo. Entonces, tenemos que poner cuidado a esos determinantes. Y así se va tejiendo el hilo conductor de las políticas y cómo éstas se evidencian en nuestros territorios. Espero que les haya podido dar cuenta como de esa secuencia. Preguntas, dudas, inquietudes. Bueno, mi profe Sandra, o sea, muy valiosa la información que su merced nos acaba de proporcionar. Es una manera de aterrizarnos a todos nosotros, tanto a, digamos, a nosotros como docentes y a nuestros estudiantes que próximamente serán nuestros colegas, que no pueden dejar de lado estas herramientas de las cuales somos partícipes, y no podemos dejarlas a un lado ni desconocerlas, aunque, como les digo, a veces son ladrilludas, pero están ahí. Seguramente, si vamos a trabajar en la alcaldía, como dice la profe, vamos a estar vinculados con las políticas públicas, secretarías de educación, secretarías de salud y Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, o con los operadores de primera infancia. O sea, con todo nos vamos a estrellar con todas las políticas. Y si no sabemos, podemos entrar inclusive en procesos ya un poco delicados por el desconocimiento. Entonces, aprovechemos estos escenarios. Aquí picamos como un barrido para moverlos y que ustedes, caramba, hay que consultar, porque ¿a qué puedo yo hacer referencia? Bueno, entonces, pues vamos a darle paso, digamos, como a la explicación bueno, no sé si de pronto alguno de ustedes tenga alguna inquietud con respecto a lo que es la tarea, nuestro paso número 3. Me imagino que a estas horas del partido, y ay, perdón, hago un paréntesis, les acabé de compartir nuevamente el listado de asistencia. Ahorita revisé y solamente habían 4 personas, entonces, por favor, el listado de asistencia nos permite identificar quiénes participaron y darle ese estímulo de los 10 punticos que irían para el paso 4, ¿cierto? O sea, en la actividad 4. No sé si ya esta actividad termina, el paso 3 termina ahorita el domingo, 200 puntos, fueron 44 días, calendario, mucho tiempo para de pronto organizar unas muy buenas actividades, un buen desarrollo, lectura, organización de la información, distribución de roles, que espero que hayan aprovechado al máximo. Bueno, así ustedes como ya pueden apreciar acá, esta actividad inicia el 15 de julio, este lunes, y finaliza el domingo. O sea, son 14 días que ustedes tienen para el desarrollo de esta actividad. Es colaborativo, ¿cierto? Hay una actividad individual, una colaborativa. Después, y tienen, digamos, acá la orden mis profes, después del 28 no se recibe ningún trabajo. Profe, es que desde ya hay que empezar a revisar nuestras guías y identificar qué es lo que tenemos que realizar. ¿Por qué? Porque el tiempo se nos agota. Se les agota a ustedes, se nos agota a nosotros también como docentes porque terminamos nuestra vinculación y debemos dejar todos los procesos listos y cerrar el curso correspondiente. Así que, ay, no es que, profe, ¿será que yo le puedo enviar el trabajo? Es que no. Trabajo que no se envió, trabajo que tiene cero. Después del 29 no se recibe absolutamente nada. Por favor, revisen muy bien sus agendas para que no vayan a tener ningún inconveniente. Claro está que aquí solamente tenemos como 10 estudiantes. Ojalá todos tengan en cuenta o toca en el momento en que ustedes, mis profes, abran el foro, dejen muy en claro que después del 28 de julio no se recibe ningún documento. A menos, o sea, sus excepciones son las, digamos, una excusa médica sustentable, creíble, ¿no? Como el pantallacito y muchas cosas que no, que pues digamos no tienen lugar acá. ¿Cuál es la actividad individual? Entonces, la guía nos invita a que pues ojalá hagamos una revisión de las lecturas, ¿cierto? Habla allí de que hay que realizar una revisión de todas las unidades. En el foro
hay que realizar una síntesis del caso que cada uno de ustedes han desarrollado, ¿cierto? Hay que realizar 2 estrategias de prevención desde el modelo biopsicosocial. Ah, ya tengo idea de qué se trata el modelo biopsicosocial, donde tengo que tener muy presente, 1, el autocuidado y 2, la ética profesional, ¿sí? La ética del psicólogo. En la guía ustedes van a encontrar mejor las especificaciones, sin embargo, aquí como para darles una mirada. ¿Qué debe, digamos, presentar en el foro? Seguramente el que solamente ¡pum!, lo mandó al entorno de evaluación, posiblemente va a tener una ponderación mucho menor porque no trabajó en el foro. En el foro tiene una ponderación por haber realizado esta actividad. Debe tener un título, las ideas principales en relación con la prevención frente al caso. Aquí la invitación es a escuchar el audio que mencionó la profesora Angie, que está dirigido por nuestra líder nacional, la doctora Adriana Rojas, y otros profesionales en el área de psicología de nuestra escuela. Es un espacio radial más o menos como de 30 minutos, no es más, para que lo tengamos muy presente. Allí habla sobre el autocuidado. El título es así: autocuidado, un elemento dinamizador de la ética de salud. ¿Dónde está eso, profe? Eso se encuentra en el entorno de aprendizaje, en la unidad 3, casi en la parte final, como penúltima, algo así, de las actividades, y ahí está el enlace para poderlo escuchar. Bueno, ahora pasamos a lo que es la actividad colaborativa. Hay que realizar una campaña de promoción sobre la salud mental. Sí, aquí todas tus ideas se conectan y va a empezar toda una lluvia de propuestas para realizar una actividad muy organizada. Entonces, centrada en el caso, ¿cierto? Desde la dignidad humana, recursos personales e integrales, teniendo en cuenta el modelo biopsicosocial, y dejar pues como todos los aportes en el foro, sino porque se me vino esta, perdón, voy a tomar acá un pantallazo. Bueno. Luego dice, el grupo debe crear una infografía, ¿sí? Donde es una herramienta, seguramente donde ustedes organizan toda la información. Entonces, ¿qué debe ir allí? La importancia de la promoción de la salud mental, ¿cierto? Resaltando el rol del psicólogo, reportar información con suficiente evidencia teórica, científica, epidemiológica, con un marco legal, imágenes, bueno. O sea, la creatividad corre por su cuenta. Yo sugiero Canva. Canva es una herramienta que te proporciona, vámonos aquí, pues no porque me estén contratando ni mucho menos, pero digamos ustedes en este espacio de diseños, infografía. Ay, perdón, aquí no me muestra la infografía como tal. Yo voy a mostrar aquí algo que proyecto. Cursos. Perdón. Bueno, el hecho es que ustedes pueden tener, no, lo que hace es añadirme. Igual, ustedes conocen seguramente Canva, quien les va a permitir tener muchas opciones para crear una infografía con buena información, donde pueden organizar mejor lo que está solicitando, en este caso, la guía como tal, ¿cierto? Entonces, información verídica, no que es que aquí la saqué y la puse acá. Hay referencias bibliográficas. Entonces, ¿cuál es la evidencia? Perdón, aquí es trabajo grupal. La portada, la síntesis de cada estudiante, el link, el enlace de la infografía, por favor, revisen y verifiquen que el enlace, ustedes le dan clic y claro, ustedes lo pueden ver, pero nosotras accedemos al enlace y dice, no permite su apertura, no se puede, no le organizaron para que podamos
verla, verificar, no editar, pero sí por lo menos observar. Referencias y como tal, o sea, por favor, remítanse a lo que es la guía para que puedan observar cada uno de los pasos, porque recuerde que son solo 14 días. Y una vez más, recordarles que la última oportunidad de entrega es el 28 de julio. Bueno, dentro de los avisitos parroquiales, la profe Sandra acaba de compartir de que nosotros el jueves 25 de julio, para que ya lo tachen en sus agendas, tenemos nuestro CIPAS dinamizado por estudiantes. Estas estudiantes muy juiciosas realizaron un tema sobre salud mental y las redes sociales, que no estoy mal, mi profe. Bueno, entonces ellas postularon su temática, muy queridas, un tema de bastante interés, y pues por realizar este CIPAS, pues se están exoneradas de presentar este trabajo. Bueno, a algunos les llama la atención, oiga, ¿y qué son los supletorios y las habilitaciones? Ah, pues no, yo ya como que supletorio mejor lo presento porque como que no hice el último punto. Entonces se solicita cuando por razones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente demostrado en términos establecidos por el Código Civil colombiano, el estudiante no pueda cumplir con la fecha prevista para la presentación de la evaluación final, o sea, ¿cuál? El paso 4. Periodo 16.2. Entonces, solicitud y realización del pago es del 29 de julio al 2 de agosto. Por eso digo que ningún trabajo se recibe posterior al 28. Si no lo presentó, lo invitamos a que pida el supletorio y la justificación correspondiente y tiene un costo de 182.000 pesos que debe hacer el pago entre el 29 y el 2 de julio. La presentación del documento que realizaría sería entre el 1 al 6 de agosto y la calificación hasta el 10 de agosto porque el curso queda cerrado para o sea, ya todos quedamos a paz y salvo el 11 de agosto. Las habilitaciones, nuestro curso es teórico, por lo tanto tiene pues habilitación. Es la oportunidad de habilitación del estudiante que tenga una calificación definitiva inferior entre 2, inferior a 3, o sea, 2.9, 2.9, perdón, y 2.0. Entonces, igual, hay unas fechas del 1 al 6 de agosto, la presentación es del 3 al 9 de agosto y igual la calificación hasta el 10 y el costo es de 218.000 pesos. Caramba, es bastante dinero para sacarlo de un momento a otro. Y no, resulta que fueron 3 cursos. Hagamos el esfuerzo de realizar nuestros trabajos para evitar este tipo de situación. Entonces, estimados estudiantes, la invitación es a que gestionemos el tiempo, cumplamos con nuestras actividades, no por nosotras, por ustedes, porque es que ustedes son los que están en ese proceso de formación. Algún día, seguramente, vamos a estar como colegas y pues hagamos un muy buen ejercicio. Tienen 2 excelentes docentes quienes están a su disposición en los momentos de consulta y de inquietudes. Entonces, por el momento, pues no es más agradecerles la puntual existencia, el diligenciamiento del listado y nuevamente reiterarles la invitación al CIPAS de este jueves 25 de julio. Voy a dejar de compartir y a dejar de grabar, porque ya está demasiado larga nuestra